Bueno, el siguiente ponente es Gianluca Zoccarato, que viene de la Universidad de Pensilvania y nos va a hablar de la teoría F y la energía oscura. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, quería empezar dándole las gracias a los organizadores por invitarme a hablar en ese meeting. Es un placer estar aquí. Pues lo de que voy a hablar de teoría F y energía oscura. Y eso está basado en un paper que publicamos en pasado noviembre con gente de la Universidad de Pensilvania. Y es un modelo en el cual intentamos proponer una descripción de la energía oscura a través de la que se llama teoría F. Entonces, en la primera parte voy a dar una pequeña introducción sobre el tema, sobre todo sobre lo que es la energía oscura y la historia de esta, y su historia. Entonces, una de las preguntas normales que podemos hacer es lo que observamos en el universo, de qué está hecho el universo. Entonces, la primera cosa que vemos es la Tierra y la Luna, y si nos alejamos vamos a ver el sistema solar, las galaxias, y al final esas más o menos son imágenes a escalas más grandes. Y la pregunta que no podemos hacer es de qué está hecho el universo. Y lo que diríamos es que está hecho de la que podemos llamar materia normal, que es la materia que compone todo lo que observamos en la Tierra, ¿no? Pero los estudios que se han hecho del universo evidencian que existen otras formas de materia. Una que se conoce es la materia oscura. Aquí son algunas simulaciones de la distribución de materia oscura, porque de hecho no se ha detectado directamente la materia oscura, solo sabemos que existe a través de su efecto gravitacional. Además de esa, existe la que se llama energía oscura. Y aquí no he puesto nada porque al final no sabemos casi nada sobre lo que es la energía oscura. Sigue siendo un gran misterio. Y lo normal es preguntarse cuáles son esos componentes, cuánto hacen del universo. Entonces, la componente de la materia regular solo constituye un 5% del universo, que es muy pequeño, y esta es la que controlamos y conocemos muy bien. El 27% del universo parece ser dark matter. Entonces, la materia oscura, tenemos algunos modelos sobre lo que puede ser materia oscura, pero no se ha detectado directamente, entonces podemos decir que se conoce muy poco. Pero la energía oscura, que constituye el 68% del universo, no se conoce para nada. Entonces, eso básicamente es una descripción un poco triste, porque al final solo conocemos el 5% del universo y lo normal es preguntarse qué es lo demás. En lo siguiente lo que voy a centrarme es solamente en la energía oscura y voy a contar un poco por qué necesitamos la materia oscura, cómo se llegó a decir que existe y a detectar su efecto gravitacional. En particular lo que voy a hablar es la que se llama constante cosmológica, que es el ingrediente principal y más simple que se suele utilizar para describir la energía oscura. Y la constante cosmológica es algo bastante antiguo. Entonces la historia es la siguiente. Aquí tenemos un matemático, Alexander Friedmann, un matemático ruso, y un físico de Bélgica, Georges Lemaitre, y los dos llegaron a estudiar las ecuaciones que escribió Albert Einstein para describir cómo funciona el universo. Y lo que llegaron a ver es que el universo no se puede quedar del mismo tamaño, o se va expandiendo o contrayendo. Y esto no le gustó, por ejemplo, a Albert Einstein, ¿no? Porque por lo visto, según lo que cuenta Lemaitre, cuando Lemaitre intentó convencerle a Einstein que efectivamente sus ecuaciones describían un universo que se expandía,
Albert Einstein le dijo básicamente que mientras los cálculos eran correctos, la matemática funcionaba bien. Desde el punto de vista físico, era algo abominable, se podría traducir. Entonces, Albert Einstein lo que hizo fue cambiar sus ecuaciones, porque al final no le gustaba el resultado que daba, y añadió un término que se llama la constante cosmológica. Entonces, la constante cosmológica, ¿qué es lo que hace? Si tomamos la materia ordinaria, podemos ver cuál es su efecto gravitacional sobre un universo. Podemos imaginar que el universo es como una esfera, y el efecto de la materia normal es lo de contraer el universo. La fuerza gravitacional es una fuerza atractiva, entonces va a producir un efecto de contracción. La constante cosmológica, por lo menos si es positiva, lo que hace es al revés, es hacer que el universo se expanda. Entonces, combinando los dos efectos, se pueden cancelar esas fuerzas y llegar a un universo que es estático, que ni se expande ni se contrae. Y esto es lo que se conoce como el universo estático de Einstein. Ahora, aunque esta construcción funciona matemáticamente, luego se descubrió, y eso fue Edwin Hubble, que observando la distribución de las galaxias y sus velocidades, se dio cuenta que el universo se estaba expandiendo. Y esto lleva a una contradicción del modelo de Einstein, lo cual llegó a decir que añadir la constante cosmológica fue el error más grande que había cometido en su carrera de físico. Y, sin embargo, la gente siguió pensando en la constante cosmológica porque es un término posible, está admitido por las simetrías de las ecuaciones de Einstein, y se puede siempre preguntar cuál es su valor. Y mucho cambió en el 98 cuando se demostró, básicamente, a través de la observación de supernovas, que el universo se está expandiendo, pero de manera acelerada. Y la manera para describir esto es a través de la constante cosmológica positiva, que justo puede permitir esta aceleración. Y los señores que descubrieron esto recibieron el premio Nobel en el 2011 por este descubrimiento que cambió mucho cómo entendemos la estructura del universo. Y bueno, esa más o menos es la parte de introducción que tenía. Ahora lo que voy a hablar es lo que sabemos de la constante cosmológica es muy poco. Y hay algunos problemas con utilizar esa constante cosmológica. Lo primero es decir qué produce la constante cosmológica y el valor que tiene, y sobre todo por qué es tan pequeña. Al final sabemos que por cuánto podemos asignar a la constante cosmológica un valor clásico, correcciones cuánticas van a estropear esto, y eso es un gran problema que tenemos en física, es una cosa que no se entiende para. Y sí, si no tenemos una teoría de la gravedad cuántica es muy difícil responder a esas preguntas. Entonces lo que voy a hacer es hablar en teoría de cuerdas, pero si uno mira la teoría de cuerdas no hay una descripción clara de cómo conseguir una constante cosmológica positiva. Hay construcciones, pero hay mucho debate sobre esto. Hay gente que dice que estas construcciones funcionan, hay gente que dice que no funcionan. Entonces, lo que voy a hacer es hablar de un modelo que es diferente y que no tiene nada que ver con esas construcciones. Y entonces no voy a hablar de ese debate. Sencillamente voy a decir un poco cómo conseguir o no una constante cosmológica positiva. Entonces, lo que vemos es que en teoría de cuerdas no hay una
constante cosmológica que se puede añadir a la acción. Ya lo vimos en la charla de Adolfo, que debido a las simetrías, sobre todo a la supersimetría de cuerdas, en supergravedad no hay manera de añadir una constante cosmológica positiva. Y para conseguir algo, lo que se suele hacer es compactificar a 4 dimensiones, añadir flujos, branas, diferentes ingredientes y mirar al potencial escalar y ver si se produce un mínimo con energía del vacío positiva. Y hay muchos escenarios. Uno de los más famosos es lo que se llama KKLT. Esta es una imagen del paper original que demuestra la forma del potencial en esa construcción. Sin embargo, hay mucho debate sobre esto, hay mucha gente que no está convencida de esas construcciones. Sobre todo ese año, empezando con ese paper y sobre todo con esto, ha habido como un revival de eso, mucha gente ha empezado a trabajar en ese tema, porque ese grupo de personas conjeturó que es imposible conseguir de Sitter una constante cosmológica positiva en cuerdas. Y vale, pues lo de que voy a hablar es una construcción diferente. Lo que buscamos son soluciones de supergravedad de tipo 2B con una topología diferente de la usual. Lo que solemos hacer es compactificación a espacio plano. Aquí quiero hacer una compactificación a un espacio con curvatura positiva, una transesfera. Y voy a poner un espacio interno. Entonces, ¿qué es ese espacio interno? En principio queremos añadir 7 branas. ¿Por qué? Porque queremos conseguir Standard Model y algo parecido. Y teniendo en cuenta el efecto que esas 7 branas tiene sobre los campos de supergravedad, se ve que el axiodilatón de 2B no es constante. En principio puede tener monotropías y eso complica mucho la descripción. 2B no suele funcionar bien porque a menudo se va a acoplo fuerte, entonces es mejor utilizar F-theory. Y lo que se utiliza es un espacio interno de 8 dimensiones que tiene una fibración con toros. Entonces voy a describir los varios ingredientes. Voy a empezar con la 3 esfera. En la 3 esfera lo que vamos a poner es un flujo, un flujo de transforma cuya integral es n aquí es un entero. Entonces, si nos centramos en un régimen de weak coupling, la teoría de Worship de hecho se entiende muy bien. Es la que se llama un modelo de Red-Lumino-Witten con grupo gauge SU2 y nivel n. Esa teoría de Worship es exacta, se conocen los primaries, se pueden calcular amplitudes, entonces es muy cómodo tener esta teoría. Además, existe una dualidad que desde el punto de vista de teoría de cuerdas es sencillamente hacer T-duality, que relaciona el modelo de Red-Lumino-Witten a nivel n con el modelo de Red-Lumino-Witten con grupo gauge SU2 mod Zn, y aquí es a nivel 1. Y desde el punto de vista geométrico, lo que se reemplaza es una 3 esfera con una 3 esfera un orbifold de la 3 esfera con acción Zn. Entonces la fibra de Hopf va a haber un radio 1 partido de n, que si n es muy largo va a ser muy pequeño. Entonces eso permite hacer una dualidad con teoría M, que es lo que se suele hacer cuando se habla de F-theory. Y la descripción más o menos es la siguiente. Aquí tenemos la descripción original. El radio más o menos es raíz de n. Aquí pasamos a la dual. El radio es 1 partido n. Entonces, si imaginamos que n es muy grande,
la fibración desaparece y sencillamente uno se queda con M-theory en unas dos esferas, con un flujo de nuevo. El espacio interno, ya he dicho que tiene que tener una fibración elíptica, y en particular lo que tomamos es un espacio que se llama una manifold de holonomía spin 7. De hecho, no es exactamente holonomía spin 7, pero el grupo de estructura va a ser spin 7 debido a la presencia de flujos. Pero lo voy a llamar sencillamente una spin 7 manifold. Y lo que ocurre es que en 3 dimensiones, si ponemos M-theory en un espacio con holonomía spin 7, esto va a dar 2 supercargas. 2 supercargas es la mitad de la supersimetría mínima permitida en 4 dimensiones. Entonces, porque no es compatible con la simetría de Poincaré en 4 dimensiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, al final recordamos que en 4 dimensiones no tenemos simetría de Poincaré, entonces tiene sentido hablar de esto. ¿Por qué queremos 2 supercargas? Bueno, primero, supersimetría siempre es cómoda porque nos asegura que tenemos una solución de las ecuaciones de movimiento. Y en segundo lugar, la idea que viene de 2 papers de Witten de los años 90 es que supersimetría en 3 dimensiones puede proteger la energía del vacío. Entonces el vacío puede tener energía exactamente cero debido a esa supersimetría, pero va a haber, debido a efectos gravitacionales, un splitting de masa entre bosones y fermiones, lo cual estaría genial porque al final proteger la energía del vacío está muy bien, y al final experimentalmente nunca observamos un splitting de masa, nunca observamos supersimetría exacta, es decir, tener la misma masa entre bosones y fermiones. Y eso funciona en 3 dimensiones. Como vamos a 4 dimensiones, esto viene de ir a acoplo fuerte. Es parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en supergravedad del tipo 2A. Si uno va a acoplo fuerte, uno recupera una dimensión extra y se pasa de 10 dimensiones a 11 dimensiones. Y bueno, lo que queremos es una descripción del universo, intentando utilizar este tipo de soluciones. Y lo que voy a hablar es utilizar una teoría efectiva en 4 dimensiones. Esta tiene como grado de libertad gravedad, y la transforma cuyo flujo va a estar en la esfera. Y aquí tenemos puesta una constante cosmológica positiva. Entonces, ¿cómo podemos justificar el añadir esta? Bueno, esa viene de un gradiente del dilatón en el espacio interno. Y en principio aquí las cosas son libres, pero en las construcciones que conocemos, el flujo y la constante cosmológica vienen juntos. No puedo conseguir uno sin la otra. El ejemplo típico de esto es, por ejemplo, mirar la geometría de una NS5 brana o un stack de n NS5 branas e ir al Near Horizon Limit, es decir, ir muy cerca de las NS5 branas. Esta es una solución exacta, es una solución de la teoría de cuerdas, entonces vamos a utilizar esta como teoría efectiva. Y lo que queremos hacer es buscar soluciones cosmológicas que son Friedman, Lemaitre, Robinson, Walker tipo de geometrías. Entonces uno puede calcular las ecuaciones de Friedman, que van a ser de ese tipo. Aquí la observación es que esos términos que van como n son debidos al flujo. Entonces el flujo va a generar un tensor energía-momento, y la cosa particular es que la presión que genera y la densidad de energía son iguales. Entonces la ecuación de estado tiene W igual a 1. Esto no
no es común. Se puede conseguir, por ejemplo, utilizando un escalar que no tenga potencial, solo término cinético. A veces en la literatura se le llama stiff fluid a ese tipo de materia. Y lo que queremos buscar son soluciones estáticas, es decir, quitamos la dependencia temporal aquí, y esto pone una relación entre la constante cosmológica y el tamaño de la transesfera, determinada sencillamente en términos de la cantidad de flujo que ponemos. Y esto, aunque estamos utilizando una teoría efectiva, reproduce exactamente el resultado de la NS5 plana. Y la cosa que podemos preguntarnos es si estas soluciones estáticas son también estables. El universo de Einstein, de hecho, es estático de Einstein, no es estable. Esto se conoce desde hace mucho tiempo. Y si uno intenta repetir un análisis para el modelo que tenemos, se ve que exactamente lo mismo ocurre. Una observación es, por ejemplo, aquí tenemos una constante cosmológica que es positiva. ¿Y cómo puede eso ser compatible con supersimetría? Sabemos que la constante cosmológica positiva va a romper supersimetría. De hecho, esto no es exactamente lo que ocurre. En la solución estática la energía de vacío es cero. Entonces eso es compatible con supersimetría. De todas formas, aun si nos alejamos de la solución estática, la energía parece subir. El factor de escala del Friedmann-Robertson-Walker tiene un término cinético con un signo incorrecto. Entonces eso hace que la solución se vuelva inestable. Entonces uno puede imaginar utilizar estas soluciones, empezar con la solución estática, perturbarla y llegar a una solución que se expanda o se contraiga, dependiendo de dónde vaya. Entonces eso es un dibujo más o menos. Aquí tenemos el punto de la solución estática y según de dónde perturbamos se puede llegar a un universo que se expanda o se contraiga. Y aquí, en el punto máximo de potencial, habría supersimetría. Entonces, uno puede preguntar si hay alguna manera de evitar estas inestabilidades. Una pregunta puede ser, bueno, la teoría efectiva que hemos utilizado no es supersimétrica. ¿Qué pasa si añado supersimetría? La cosa no cambia. Hubo estudios de supergravedad en 11 dimensiones en Calabi-Yau-Fivefold con flujos y da potenciales que tienen direcciones inestables. Aquí cometí un error porque estas referencias se referían de hecho a esto, ¿no? Y la otra parte interesante es el factor de escala, que tiene un término cinético incorrecto. La interpretación de mecánica cuántica de esto no está clara y hay mucho debate. Aquí he puesto unas referencias sobre esto. Hay alguna gente que dice que se puede utilizar esto sin ningún problema, dan una formulación en paz integral de esto. Hay otra gente que da otra formulación y dice que esto no funciona y lleva contradicciones. Lo que queremos decir es que el factor de escala, si utilizamos la descripción a través de la teoría de worldsheet, es un estado normal de la teoría de worldsheet, entonces en principio no debería haber ningún problema. Eso podría permitir una descripción en mecánica cuántica. Y más o menos esto es todo lo que quería decir. Igual he acabado demasiado pronto, pero bueno. Lo que hemos mirado son compactificaciones de teoría F a espacios en 4 dimensiones donde la curvatura del espacio es positiva. En el espacio tenemos un flujo, que es lo que hace que esa esfera pueda existir. Y en un régimen donde tenemos acoplo débil, de hecho se puede describir a través de una worldsheet theory.
una teoría de worldsheet, que es la que se llama West-Lewinowitz Model. Desde el punto de vista geométrico es interesante hablar de esos modelos porque lo que necesitamos es una variedad con holonomía spin 7 y una fibración con toros. Aunque no se conozcan muchas construcciones de este tipo de variedades, recientemente la gente ha empezado a producir nuevos ejemplos, entonces es posible que eso se vaya expandiendo con el tiempo. En las soluciones que tenemos hay supersimetría que protege el vacío. Sin embargo, aunque haya esa supersimetría, puede haber un splitting entre bosones y fermiones, un splitting de masa, que puede ser compatible con lo que se observa o no se observa, porque no se ha observado supersimetría en los aceleradores. Y este tipo de configuraciones admiten soluciones estáticas. Todavía esas soluciones estáticas son inestables y pueden ser un punto, pueden ser una manera de construir un universo que se va expandiendo como lo que observamos, como nuestro universo. Y bueno, eso es lo que quería decir y muchas gracias. Preguntas. Sí, es sobre esto que dices de que el término cinético del factor de escala tiene el signo equivocado. Sí. Eso quiere decir que se comporta como un Gauss, que el hamiltoniano está sin acotar por debajo, ¿no? Sí, pero eso es lo que parecería. Si uno sencillamente pilla, por ejemplo, Einstein-Hilbert y calcula qué es el tensor de Ricci para una geometría Friedmann-Robertson-Walker, consigue esto. Es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. Sí, no, viene por ahí. ¿Puedes hacer algún comentario sobre lo que dices de que hay gente que ha estudiado la paz integral de esto? Sí. Porque hay un paper antiguo de David Gross y colaboradores en el que precisamente intentan hacer una paz integral para estados de este tipo y por más que se pegan con ellos no son capaces de hacer algo consistente. Entonces. Pues lo que empezó fue por el grupo de Neil Turok. Recientemente intentaron hacer utilizar la que llaman Picard-Lefschetz Theory, que dicen que es una formulación más rigurosa, más general de una paz integral euclídea. Y lo que cambia entre los dos grupos de personas, este y este, es el camino de integración que utilizan. Entonces, esos señores llegan a decir lo por debajo, que llegan a decir que no es consistente el no-boundary proposal de Hartle y Hawking, pero por ejemplo lo que ocurre es que si uno mira la función de onda de universo que producen, esta no cumple las ecuaciones de Wheeler-DeWitt. Y los por encima sí que la cumplen y llegan a ver que el universo el no-boundary proposal funciona. Pero sí, bueno, no sé mucho de ese tema, pero si quieres luego puedo contarte un poco más lo que he oído sobre esto. Pero... ¿Más preguntas, comentarios? Ha hablado sobre que la teoría efectiva en 4 dimensiones ha hecho una mención a que se parecía mucho a las teorías que aparecen en el Near Horizon de la Solitonic Phase Brane. ¿Sí? ¿Lo has dicho como analogía o lo has dicho porque precisamente la obtienes de esa manera? La idea inicial que teníamos es, por ejemplo, compactificar una compactificación normal, por ejemplo, 2B en un Calabi-Yau threefold o F-theory en un Calabi-Yau threefold, y luego añadir estas branas y tener en cuenta su efecto gravitacional y entonces conseguir ese tipo de geometrías. Entonces, esa era la idea inicial y es por eso que hemos empezado a mirar ese tipo de teorías. Y luego, bueno, es una manera de justificar esa teoría efectiva, sobre todo por la presencia de un término que es de constante cosmológica, dado que
Dije antes que justo no se puede conseguir en cuerdas, pero con esas branas parece que se pueda conseguir. Era sobre todo en relación a la aparece está cuantizado y viene fijo en función del número de branas. Sí. Y cómo entonces aparece. La pregunta era sobre si sabéis cuál es la forma en la que aparecería esa constante, ese término de constante cosmológica. Hay un gradiente del dilatón. El dilatón no es constante. Sí, tiene una dependencia, digamos, en la dirección hacia el horizonte lineal. Tiene una dependencia lineal y esto produciría una constante cosmológica por el tamaño cinético del dilatón. Vale. Desde el punto de vista de Wetzel-Witten también se puede justificar, se pueden mirar las ecuaciones de movimiento y justo es lo que se ve. Vale. ¿Más preguntas? No sé, no hay preguntas. Le agradecemos a Gianluca. Gracias.